Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Atención, noticias impactantes desde Marte. La NASA acaba de anunciar lo que ellos mismos describen como la señal más clara de vida antigua, encontrada hasta la fecha en el planeta rojo. Es una declaración que, resuena con fuerza en el mundo científico. Sin duda. Es el tipo de titular que te hace arquear una ceja, ¿verdad? Sugiere un avance importante, pero como siempre en ciencia, y más en astrobiología, la cautela. El análisis riguroso es fundamental. Precisamente, y para eso estamos aquí. Este anuncio se basa en un estudio que publican en Nature, nada menos. Analizan una muestra recogida por nuestro viejo conocido, el rover Perseverance. Ajá. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en esta señal. ¿Qué es exactamente? ¿Dónde se encontró? ¿Por qué está generando tanto debate, tanto interés? Vamos a desgranar los detalles. Un análisis necesario, sí, porque los detalles importan, y mucho, para entender el alcance real de lo que se ha encontrado. No podemos quedarnos solo con el titular. Antes de sumergirnos, recordemos un poco el escenario. El rover Perseverance, lleva ya un tiempo explorando el cráter G0. Es un antiguo lecho de lago, ¿no? Se considera un lugar, privilegiado para buscar rastros de vida pasada. Exacto. La muestra, protagonista de esta historia, que tiene un nombre muy evocador, Sapphire Canyon, se recogió en julio de 2024. Se extrajo en el borde de lo que fue un antiguo río, el valle Neretva. Claro, un entorno fluvial. Es perfecto para buscar sedimentos que pudieran haber, atrapado y preservado posibles evidencias biológicas de hace millones de años. Exacto. Y esta muestra, que es la número 25 que recoge Perseverance, viene de una roca muy particular llamada Chayaba Falls. La describen, fíjate, con forma de punta de flecha. Curioso. Y pertenece a una unidad geológica más amplia, la formación Bright Angel. Son detalles que luego veremos que tienen su importancia. La geología siempre es la clave del contexto en estas búsquedas, sí. Nos dice mucho sobre cómo era el ambiente en el pasado. Y la NASA, no se han dado con rodeos esta vez, ¿eh? Su administrador en funciones, Sean Duffy, ha declarado que tras un año de análisis interno, sus equipos científicos, no han encontrado otra explicación convincente para los datos. Ya. De ahí esa calificación tan rotunda. La señal más clara hasta ahora. Ese lenguaje es potente, sí, viniendo de la NASA. Pero es crucial entender qué quieren decir científicamente con esa señal. Están hablando de una posible biofirma. Y aquí la palabra posible es absolutamente clave. Suena que estamos cerca, pero no del todo. ¿Qué diferencia hay exactamente entre una posible biofirma y, una prueba de vida ya confirmada? Una diferencia enorme. A ver, una biofirma es esencialmente una pista. Puede ser una molécula, un mineral, una estructura en la roca, incluso un patrón de isótopos, algo que sugiere un origen biológico. Vale. Pero la cuestión es que muchos de esos mismos indicadores pueden, en ciertas circunstancias, formarse también por procesos puramente geológicos o químicos, sin vida de por medio, lo que llamamos procesos abióticos. Entonces es como un indicio fuerte, pero no la pistola humeante definitiva. Exacto. Es un candidato muy prometedor que justifica una investigación mucho más profunda. Pero para confirmar vida antigua, necesitaríamos descartar con un grado de certeza muy alto todas las posibles explicaciones no biológicas. Y eso, a millones de kilómetros de distancia, es extremadamente difícil. Entendido. O sea, hay optimismo justificado por la fuerza de la señal, ¿vale? Pero la confirmación científica requiere mucho más. Ahora, vayamos al meollo. ¿Cómo detectó Perseverance esta señal? ¿Qué instrumentos usó en esa roca, la Chayaba Falls? Aquí entran en acción dos de los instrumentos estrella del rover. Son como detectives químicos a microescala. Pixel y Sherlock. Básicamente, son capaces de mapear la composición química y mineralógica de las rocas, con una precisión asombrosa. Permiten como leer la química de la roca casi, píxel a píxel, ¿no? Algo así, sí. Y mientras analizaban esta roca Chayaba Falls, que mide más o menos 1 metro por 60 centímetros, detectaron algo visualmente curioso. Unas zonas con una distribución de color particular, unas manchas. Simples manchas, así sin más.
Bueno, a primera vista sí, pero lo intrigante fue su composición química. La primera hipótesis que barajaron fue si estas manchas podrían ser el legado de antigua actividad microbiana. Ajá. Quizá microbios que vivieron allí hace eones utilizaron elementos presentes en la roca como carbón orgánico, azufre, fósforo, para obtener energía, ¿sabes? Y dejaron tras de sí estas alteraciones químicas. Como una especie de firma química dejada por antiguos comensales microscópicos. Una huella. Podría ser algo así, pero al mirar más de cerca, con más resolución, vieron que no eran manchas aleatorias. Formaban un patrón muy distintivo, que el equipo describió de forma muy gráfica como manchas de leopardo. Manchas de leopardo en Marte. Desde luego el nombre capta la atención. ¿Y qué encontraron dentro de esas manchas tan peculiares? Eso es lo crucial. Dentro de este patrón moteado, identificaron minerales específicos concentrados en lo que llaman frentes de reacción. Son zonas donde claramente hubo intercambios químicos, y dos minerales destacaron por su presencia conjunta. ¿Y cuáles son esos minerales? ¿Los podemos nombrar? Sí, claro, se trata de dos minerales ricos en hierro. La vivianita, que es un fosfato de hierro hidratado, y la creíta, que es un sulfuro de hierro. Vivianita y greyita. Supongo que estos nombres no nos dicen mucho a la mayoría. ¿Por qué son tan especiales? ¿Tienen alguna conexión con la vida aquí en la Tierra? Esto parece el núcleo de la cuestión. Lo es, lo es. Y la respuesta es sí. Tienen conexiones muy interesantes con la biología terrestre. La vivianita, por ejemplo, se forma a menudo en la Tierra en entornos sin oxígeno, anóxicos, pero ricos en materia orgánica. ¿Ah, sí? ¿Dónde, por ejemplo? Pues mira, la encontramos en sedimentos de lagos, en turberas, asociada a restos fósiles, incluso en huesos en descomposición. Su presencia suele indicar condiciones reductoras, y a menudo esas condiciones son facilitadas por la actividad de microbios. Vaya, o sea que en la Tierra donde aparece vivianita suele haber materia orgánica o actividad microbiana cerca. Interesante. ¿Y la greyita? ¿Qué pasa con ella? La greyita también tiene un vínculo biológico importante. Ciertos tipos de microorganismos terrestres como las bacterias magnetotácticas, estas que se orientan con campos magnéticos, y algunas bacterias que reducen sulfato, son capaces de producir greyita dentro de sus células. Es parte de su metabolismo. Es fascinante. Entonces, encontrar estos dos minerales juntos, vivianita y greyita, en Marte, y además en ese patrón tan particular de manchas de leopardo, ¿qué sugiere todo esto? Pues sugiere una hipótesis muy potente. La coexistencia de vivianita y greyita en esos frentes de reacción apunta a posibles reacciones químicas de transferencia de electrones. Estas reacciones podrían haber ocurrido entre los minerales originales de la roca sedimentaria, y alguna forma de materia orgánica presente en ella. ¿Y dónde entrarían los microbios marcianos en esta historia? ¿Cómo encajan? La hipótesis central es que antiguos microbios podrían haber catalizado, o sea, facilitado, o incluso aprovechado estas reacciones químicas como fuente de energía para vivir. Ajá. Es decir, podrían haber mediado en la formación de estos minerales mientras obtenían energía para su metabolismo. Joel Horowitz, que es uno de los científicos de la misión y autor principal del estudio, lo expresó así. La química específica encontrada en esa formación rocosa Bright Angel podría haber sido una fuente de energía muy rica para la vida microbiana. Es increíble pensar que unos minerales aquí en la Tierra, ligados a la vida, aparezcan juntos en Marte de esta manera. Da un poco de vértigo, ¿no? Podrían ser como la firma dejada por microbios al procesar la roca. Exacto. Pero claro, llega la pregunta inevitable. ¿Es la única forma en que pudieron formarse? ¿Hay manera de que aparezcan vivianita y greyita sin que haya vida de por medio? Esa es la pregunta del millón en astrobiología, siempre. Y la respuesta corta es que sí, existen vías abióticas conocidas. Siempre hay que considerar la posibilidad de que la geología o la química por sí solas puedan imitar las señales de vida. Es un desafío constante. ¿Y cuáles son esas vías alternativas? ¿Esas formas no biológicas? Se conocen varias. Por ejemplo, estos minerales pueden formarse si la roca ha estado sometida a altas temperaturas durante mucho tiempo. También pueden aparecer en entornos muy ácidos. Y, bueno, otra posibilidad es que ciertos compuestos orgánicos complejos, que no necesariamente tienen un origen biológico, actúen como catalizadores, ayudando a formar estos minerales incluso a temperaturas más bajas. Vale, existen alternativas no biológicas. Calor, acidez o química orgánica compleja. Entonces, ¿por qué tanto revuelo con esta posible biofirma? ¿Qué hace que este caso sea diferente?
¿Por qué es la más clara? Aquí está el punto clave. Lo que hace que este hallazgo sea tan sugerente, aunque no definitivo, claro. El equipo científico no solo identificó los minerales, analizaron exhaustivamente la propia roca Cheyava Falls y su contexto geológico en la formación Bright Angel. Buscaron precisamente evidencias de esos procesos abióticos. Ajá. Y lo que no encontraron es tan importante como lo que sí encontraron. ¿Qué faltaba? ¿Qué evidencias no encajaban con esas explicaciones no biológicas? Pues mira, no encontraron ninguna señal de que esas rocas hubieran sufrido altas temperaturas prolongadas, nada de metamorfismo térmico. Tampoco hallaron pruebas de que hubieran estado en un ambiente extremadamente ácido. Las características de la roca, su mineralogía, su textura, no apuntan en esa dirección. Entiendo. Así que las dos explicaciones abióticas más comunes, el calor y el ácido, no parecen cuadrar con la historia que cuenta la propia roca. ¿Eso es significativo? Muy significativo. Debilita mucho esas dos vías abióticas para este caso concreto. Queda la tercera opción: la catálisis por compuestos orgánicos no biológicos a bajas temperaturas. ¿Y qué pasa con esa? ¿Se ha podido descartar? A ver, sabemos que hay compuestos orgánicos en Marte. Perseverance ha detectado varios tipos en Jezero. Sin embargo, actualmente se desconoce si los compuestos orgánicos específicos presentes en esa roca concreta podrían haber catalizado la formación de vivianita y greijita en las condiciones de baja temperatura que probablemente existían allí. O sea, es una posibilidad teórica. Es una posibilidad teórica que no se puede descartar por completo, cierto. Pero no hay evidencia directa que la respalde en este momento, y haría falta una química orgánica muy específica para que funcionara. No es la explicación más sencilla, digamos. Así que, recapitulando este punto crucial, las explicaciones no biológicas más evidentes no encajan bien con las características de la roca estudiada. Esto no prueba el origen biológico, claro. No lo prueba. Pero sí que elimina las alternativas más sencillas y hace que la hipótesis de la vida pasada sea, por ahora, la explicación más plausible con los datos que tenemos de la propia muestra in situ. Exactamente. Reduce la probabilidad de las explicaciones abióticas conocidas y refuerza, por tanto, el argumento a favor de una posible biofirma. Es por eso que la NASA habla de la señal más clara. No es definitiva, ni mucho menos, pero es la que mejor encaja con todas las piezas del puzzle encontradas hasta ahora en ese lugar específico. Y por si fuera poco, hay otro elemento que ha causado bastante sorpresa entre los científicos, algo relacionado con la edad de estas rocas. Cierto. Y esto añade una capa de profundidad muy interesante al descubrimiento. No es solo el qué, sino el cuándo y el dónde. Resulta que estas rocas de la formación Bright Angel son sedimentarias, claro, formadas por la acumulación de sedimentos transportados por agua, como era de esperar en un antiguo entorno fluvial. Pero lo llamativo es que, geológicamente hablando, son relativamente jóvenes. Sí, esto choca un poco con una de las ideas predominantes que guiaba la búsqueda de vida antigua en Marte hasta ahora. La verdad es que ha sido una sorpresa. ¿Cuál era esa idea? ¿Qué se esperaba encontrar? La hipótesis más extendida, digamos, era que si existían rastros de vida antigua, lo más probable sería encontrarlos en las formaciones rocosas más antiguas del planeta, de la era anoachiana. Hablamos de hace más de 3.700 millones de años. Claro. Esa fue la época en que se cree que Marte era más cálido, más húmedo y potencialmente más parecido a la Tierra primitiva. Se asumía que después el planeta se volvió demasiado frío y seco para mantener vida generalizada en la superficie. ¿Y encontrar esta señal tan potente en rocas sedimentarias más recientes? ¿Qué implicaciones tiene eso? Es como encontrar un tesoro donde no esperabas buscarlo. O al menos no con tanta claridad. Tiene implicaciones fascinantes, la verdad. Por un lado, sugiere que las condiciones habitables en Marte podrían haber persistido durante más tiempo de lo que pensábamos. O quizás reaparecido en épocas más recientes de la historia marciana, al menos en entornos locales como este, el cráter Jezero. O sea, Marte pudo ser habitable, al menos en algunos lugares, hasta épocas más cercanas a nosotros de lo que creíamos. Esa es una posibilidad que abre este hallazgo, sí. Amplía la ventana temporal para la vida. Y por otro lado, también nos dice algo sobre la búsqueda en rocas más antiguas. ¿El qué? Quizás esas rocas más viejas también contienen biofirmas, claro, pero puede que sean más difíciles de interpretar debido a los procesos geológicos posteriores que las han alterado.
o que los instrumentos actuales del rover no sean capaces de detectarlas tan claramente como en estas rocas más frescas, por decirlo así. Es decir, encontrarlo aquí no invalida la búsqueda en rocas antiguas, para nada, sino que amplía el abanico de posibilidades, nos obliga a replantear dónde y cuándo buscar. Exacto. Amplía el marco temporal y espacial de la búsqueda. Nos sugiere que debemos mirar en más tipos de rocas, de diferentes edades y quizás en entornos geológicos que antes no considerábamos tan prioritarios. Digamos, la verdadera bomba aquí no es solo la posible biofirma en sí, sino que desafía ideas claves sobre dónde y cuándo buscarla. Marte nos está obligando a redibujar el mapa del tesoro una vez más. Vale, tenemos esta pista tan intrigante, esta posible biofirma en rocas relativamente jóvenes, con minerales asociados a la vida terrestre y sin explicaciones abióticas fáciles a la vista. El escenario es apasionante, la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasamos de posible a confirmado? ¿Cuál es el siguiente paso para intentar resolver este misterio? Bueno, la respuesta definitiva, o al menos la más sólida que podamos obtener con la tecnología actual, probablemente no llegará hasta que esas muestras recogidas por Perseverance regresen a la Tierra. La famosa misión de retorno de muestras de Marte, la Mars Sample Return, una empresa logística y tecnológica, colosal. Precisamente, Perseverance no solo es un laboratorio móvil increíble, sino también un geólogo de campo muy selectivo. Su misión incluye recolectar muestras de roca y suelo que se consideren científicamente valiosas, sellarlas herméticamente en tubos ultralimpios Sí. y depositarlas en la superficie para que una futura misión las recoja y las traiga a nuestro planeta. ¿Y cuántas de estas postales geológicas ha preparado ya? ¿Se sabe? Según los últimos informes, Perseverance ya ha recolectado y sellado 28 de estos tubos. Contienen muestras cuidadosamente seleccionadas de diferentes puntos de su recorrido por Jezero. Y la muestra clave de esta historia, Sapphire Canyon, extraída de la roca Cheyaba Falls, es una de ellas, la número 25. Está ahí, esperando su billete de vuelta a casa. Pero, ¿por qué es tan crucial traerlas? ¿No son suficientes los análisis que hace el propio rover allí? Que ya son muy avanzados, ¿no? Los instrumentos del rover son maravillas de la ingeniería, no hay duda, capaces de hacer análisis increíbles en condiciones muy difíciles. Pero los laboratorios terrestres están a otro nivel completamente distinto. Claro. Aquí podemos usar instrumentos mucho más grandes, más sensibles, más diversos. Podemos aplicar técnicas analíticas que son imposibles de miniaturizar para meterlas en un rover, como la datación radiométrica de altísima precisión, análisis isotópicos supercomplejos, microscopía electrónica de transmisión para ver estructuras a escala nanométrica. Entiendo. El nivel de detalle y la variedad de pruebas que se pueden hacer aquí es inmensamente mayor. No hay color. Órdenes de magnitud mayor, sí. Podremos cortar las muestras, pulirlas, analizarlas con diferentes métodos de forma cruzada, buscar compuestos orgánicos específicos con una sensibilidad muchísimo mayor. Ese escrutinio exhaustivo, en múltiples laboratorios de todo el mundo, será fundamental para intentar confirmar o refutar de una vez por todas el origen biológico de estas estructuras y minerales. Es la única forma de estar más seguros. Muy bien. Hagamos una recapitulación rápida para fijar las ideas clave. Estamos ante una posible biofirma detectada por Perseverance en Marte. Correcto. Ligada a la presencia conjunta de dos minerales específicos, vivianita y grejita, que están asociados a la vida en la Tierra. Encontrados en un patrón distintivo de manchas de leopardo sobre una roca sedimentaria llamada Cheyaba Falls. Que pertenece a una formación geológica, Bright Angel, que es sorprendentemente más joven de lo esperado para este tipo de hallazgos potenciales, un dato clave. Y crucialmente, aunque existen formas teóricas de que estos minerales se formen sin vida, las explicaciones abióticas más comunes, como el calor extremo o la acidez, no parecen encajar bien con las características observadas en la propia roca. Lo que la convierte, como dice la NASA, y parece justificado, en la candidata más sólida o biofirma encontrada hasta la fecha. Pero, insistimos, sigue siendo una candidata, pendiente de análisis terrestre para una posible, y ojalá, confirmación. Entonces, más allá del titular llamativo, ¿cuál es la verdadera trascendencia de este hallazgo ahora mismo? Incluso con la confirmación pendiente. ¿Qué significa esto para la exploración de Marte? Su importancia ahora mismo, yo creo, radica en cómo ya está modificando nuestra estrategia y nuestra perspectiva sobre la búsqueda de vida en Marte.
Nos demuestra que debemos ser más abiertos de mente, buscar en lugares y en tipos de roca que quizás habíamos subestimado o pasado por alto. Ya. Nos recuerda que Marte todavía guarda muchos secretos y que nuestras suposiciones previas, pueden ser incompletas o necesitar revisión. Es como si el planeta rojo nos estuviera diciendo, seguid buscando, sí, pero mirad también aquí, donde no esperabais encontrar algo tan claro. Exactamente eso. Cada descubrimiento como este refina nuestra comprensión y nos guía hacia nuevas preguntas, nuevas zonas de interés. Marte sigue siendo un libro fascinante del que apenas hemos empezado a leer los primeros capítulos. Queda muchísimo por descubrir. Entonces, para que nos quede claro a todos y todas, ¿qué significa esto en la práctica hoy? Pues significa que la larga y paciente búsqueda de vida pasada en Marte ha dado un paso adelante muy emocionante. No podemos gritar eureka, no podemos afirmar que hemos encontrado vida antigua. Aún no. Pero sí tenemos un candidato excepcionalmente fuerte que justifica plenamente el enorme esfuerzo de traer esas muestras a la Tierra para su análisis definitivo. Es un avance significativo en el proceso científico, sin duda, y nos deja, inevitablemente, con una reflexión final, una pregunta abierta que queda flotando. ¿Cuál? Dime. Si la vida, o al menos sus posibles huellas químicas, como estos minerales, pudo haber existido o persistido en entornos y en épocas geológicas donde no esperábamos encontrarla de forma tan clara, ¿qué otras sorpresas nos puede deparar Marte? ¿Podría la habitabilidad, quizás en nichos muy específicos, muy protegidos, bajo la superficie, haberse extendido mucho más allá de lo que imaginamos en el pasado marciano? ¿O quizás incluso haber perdurado de alguna forma mucho más cerca de nuestro presente de lo que nos atrevemos a pensar? Eso sí que da vértigo. La exploración, por suerte, continúa, y estas preguntas son el motor. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.